en CRI también, y a la fecha es decano de la División de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, profesor visitante de la Universidad de Delaware de 1979 a 1983, y ha trabajado en conservación con organizaciones como la UNESCO y OEA y otros gobiernos latinoamericanos como Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Puerto Rico, Chile, y se dedica a sus áreas de investigación, a la piedra metalúrgica antigua, materiales y técnicas de pintura. Entonces, dejo con ellos. Bien, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto ver a alumnos que vienen desde Guadalajara. Ojalá hayan invitado también para allá. Se puede hacer el cambio. Muy bien, debo decir una cosa además de esto. Antes yo manejaba mucho cerámica, pero a partir de más o menos unos 20 años, algo así, ya no he manejado ni cerámica ni vidrio. Entonces, con el manejo de las nuevas técnicas, estoy atrasado en relación a la ilustración, etc. Me ha costado un trabajo muy grande saber dónde está lo que puede ser de interés para el tema. Tengo en general buena memoria y creo que algunas cosas a veces me voy acordando sobre la marcha. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. El término cerámica deriva de un vocablo griego keramos, que quiere decir arcilla. Es el término que describe la cerámica. La palabra alfarería, que muchas veces se usa como sinónimo, deriva de una palabra árabe, como muchas cosas de cerámica en español, que quiere decir vajilla, básicamente. El término cerámica, desde el punto de vista de ciencia de materiales, se aplica a materiales que son químicamente conceptuados como mezclas de óxidos. Es decir, son una gran cantidad de óxidos y materiales. Hay muchos materiales cerámicos de utilización actual y moderna. Por ejemplo, los recubrimientos con los que aterrizan los transbordadores espaciales son material cerámico. Las antiguas agujas de los tocadiscos eran material cerámico. Se hacen cuchillos de cerámica, en fin, una gran cantidad de cosas, recubrimientos, etc. Para los monumentos, los materiales cerámicos que a nosotros nos interesan serían los materiales tradicionales, la alfarería o cerámica propiamente dicha, y todos los materiales que deriven de ellos, como ladrillos, losetas, azulejo, recubrimientos arquitectónicos, etc. Esto es lo que tienen o quiere decir esto para nosotros. Los blancos, no sé por qué salieron ahí blancos, deberían ser rojos. Bien, aquí les voy a presentar algunos materiales cerámicos que son típicos y que van a estar descritos un poco más adelante. Tienen ustedes una vasija de Mata Ortiz que es una terracota. Terracota en su sentido más simple es tierra quemada. Casi siempre la piensa uno de color rojo, pero puede ser crema o ocasionalmente verde, negra, dependiendo de la técnica. Se refiere más a otro criterio. Les presento en segundo lugar un plato cobrizado de cerámica árabe. Es moderno, si fuera antiguo valdría una fortuna, aún así es caro. Esto se llamaría losa fina o hardware. Depende de estos nombres de temperatura de cocción o de maduración de las piezas de cerámica. En tercer lugar, este es de Córdoba, en España. En tercer lugar, les presento una losa de alta temperatura o stoneware. Es el mismo caso. Esta pieza, desgraciadamente, ya no lo hace, de MTP tónica, o de MTP tónico, perdón. Y por último, de Sargadelos, les presento una pieza de porcelana. Sargadelos es Galicia, en España. Aquí tienen algunos usos de cerámica en la arquitectura. El primer caso es un camino de Tepetate de San Agustín en Colombia. Tiene 2000 años
Fueron de los primeros materiales cerámicos que utilizó el hombre intencionalmente. En segundo lugar, es una ruina de una iglesia, creo que es San Antonio, pero de memoria no me acordé, en Chihuahua, cerca de la Sierra Tarahumara, todavía no es. El otro es la exaduana de Tampico, que ya nuestros compañeros anteriores les hicieron alguna referencia a este. Aquí les presento otros materiales cerámicos. Se me olvida el nombre, perdonen. Es el edificio que sirvió para la Feria Mundial en Sevilla en 1926. Se me olvida el nombre exacto. Es azulejo, es una serie de decoración, casi todo está con azulejo. El término azulejo voy a describirlo un poco más adelante. Ahí también tienen un azulejo que es una pequeña loseta que está casi prácticamente individual en los alcázares reales o reales alcázares de Sevilla. Bien, les presento losetas como recubrimiento, aunque desgraciadamente no lo vean, en el santuario de Ocotlán en Tlaxcala, que tiene esos recubrimientos rojos como losetas cerámicas. En el otro, les presento una decoración de tejas, creo que debí pasarlas a tamaño completo, pero se alarga mucho el tiempo, en la meseta michoacana. Son de los materiales que tienen que ver con la cerámica. La materia prima para la cerámica son las arcillas, y el término tiene varias acepciones. Desde el punto de vista que nos interesa, arcilla es un material térreo de grano fino, de partículas finas, que se desarrollan plasticidad cuando se mezclan con el agua, y para la industria cerámica se endurecen cuando se someten a calentamiento. Otra parte de la definición es el tamaño de partículas de las arcillas, que para algunos expertos la ponen en 2 micras, otros, como los que estudian suelo, los edafólogos, prefieren 4 micras. Bien, las arcillas tienen un origen que tiene mucho que ver con lo que vimos en la plática anterior. Es el producto final del deterioro de las rocas, fundamentalmente de las rocas volcánicas, de las rocas ígneas más que volcánicas. Es lo último en lo que acaban es esto, y es producto del intemperismo hidrotérmico de estas rocas, que es lo que en la plática anterior nuestras dos compañeras explicaron en algún detalle. Son producto de la hidrólisis y los fenómenos térmicos que aumentan y fracturan a la roca y le dan porosidad, etc. Son dos los grandes grupos de las arcillas. Si cuando se deteriora la roca quedan en el mismo sitio, se llaman residuales, porque son el residuo del deterioro en el sitio donde estaba la roca ígnea. Si se transportan, se llamarían secundarias, tienen otro nombre que por mi mala memoria y no consultar a tiempo el libro no me acuerdo, pero se describen por el método en que son transportadas a otro, el medio por que son transportadas. Pueden ser fluviales, eólicas, etc. Esa sería la principal forma de las arcillas secundarias. Desde el punto de vista químico, y esto es importantísimo que lo recuerden, la arcilla propiamente dicha, y luego explico por qué es la arcilla propiamente dicha, es el material químicamente estable. Perdón, ahorita hago. Es mi contador, entonces me va a cobrar. Ok, desde el punto de vista químico, si ustedes ven cuál es la sustancia más estable, esto es estable, pero a lo mejor esto no por la forma, pero así físicamente estaría estable cuando tenga la mejor energía de aquí, la menor energía de aquí a acá. Si lo ven físico-químicamente es cierto. Entonces la menor energía interna de las rocas es cuando llegan a arcillas. Entonces químicamente las arcillas no se pueden deteriorar a nada menor. Si las calientas y haces cerámica, siguen siendo arcilla quemada en última.
Ok. Los materiales de las rocas, según el tamaño, se clasifican primero en arcillas. Voy a parar, perdónenme. Tengo que recoger mis formatos. Arcillas son por granulometría, por sedimentología, 2 micras o menos, aunque otros expertos les dan otro tamaño de clasificación. Por ejemplo, los sedafólogos prefieren 4 micras. Limo es más de 2 micras y menos de 100, o entre 2 milésimas de milímetro y 1 décima de milímetro. La arena, que estoy usando más o menos el criterio de arquitecto, es de 1 décima de milímetro a 4 milímetros. La gravilla es de 5 milímetros o 4 milímetros, más o menos a 2 centímetros. Y la grava de 2 centímetros o mayor. Las rocas que tengan esta sedimentología o esta granulometría pueden ser lutitas, en el caso de las arcillas, como el tepetate, limo o esquistos, si es metamórfico, la arena, las areniscas. ¿Sí? Si en el caso que llegamos a gravas, hay 2 tipos de rocas. Si las partículas englobadas son redondeadas, se llaman conglomerados, como el conglomerado rojo, que es muy común en Guanajuato, o brechas, una mala especialización de breccia, que es roca que está formada por fragmentos angulares de otras rocas. ¿Okay? Bien, los materiales arqueológicos consideran 3 tipos de rocas arcillosas. Las arcillas o barros es un material terrígeno de grano fino y de la naturaleza arcillita. Cuando identifican les dan, aunque yo he visto poco en los libros, el término logolitas. Los esquistos limo, este sí es más común, se usa en la cerámica. Las arcillas prácticamente lutitas, el tepetate, matacán, son rocas. El hormigón de tierra, o tiene otros nombres, es una lutita cortada con machete para hacer adobes, pero la arcilla es de origen natural. Cuando las arcillas, las lutitas, se intemperizan, no se intemperizan, se meteorizan por acción de la temperatura y presión, pasan a pizarra como roca metamórfica. Bien. Las arcillas están compuestas desde el punto de vista de arcilla que recogen en un lugar de minerales arcillosos, es decir, absurdamente el contenido de todos los componentes de una arcilla que mida menos de 2 micras, a veces son minerales arcillosos, pero si tienen otros que miden eso, para los fines del estudio se van a considerar arcillas. Minerales no arcillosos que generalmente miden más de 2 y que son los detritos, el mineral más resistente como formador de roca, que no se intemperiza completamente o queda transformado en otro mineral por la acción de la hidrólisis, de la intemperismo hidrotérmico. Muy importante, las sales solubles y también los minerales intercambiadores de roca, las compañeras les llamaron zeolitas, con capacidad zeolítica, que sirven mucho para los buenos suelos, para la agricultura. Por último, tenemos como componentes la materia orgánica, que está en 2 formas, en forma de partículas discretas, como el humus, partículas de hojas, fibras, etc., o en forma de moléculas, ácido húmico y humeatos, ácido fúrico y fulvatos. Es decir, es la tierra negra, que es muy buena porque tiene muchos nutrientes para la agricultura. Y si tiene buena capacidad de intercambio iónico, pues sería todavía mejor. El green, que es el que estoy usando, y a lo mejor ya es un poco anticuado, clasifica como un componente a la textura, que fundamentalmente está definida por la proporción de pinos, o sea, materiales arcillosos, y del tamaño de los materiales no arcillosos.
arcillosos. Y eso es muy importante para muchas características del trabajo. Los minerales arcillosos están formados por dos grupos de compuestos. La alúmina, que forma octaedros, como lo ven ustedes arriba, en la parte de la gráfica de arriba, son octaedros de alúmina, y tetraedros de sílice, como lo ven ustedes en la gráfica de abajo. Ahora, si nosotros vemos esto, y después no sé si está en la que sigo, se los pongo hasta los vídeos, si vemos la sílice desde arriba, forma unos arreglos más o menos hexagonales que les voy a presentar más adelante en la plática. Las arcillas, de acuerdo a Grimm otra vez, en su libro magnífico de Clay Mineralogy, son dos grupos. Los amorfos, principalmente el grupo de Laufano, no se usa normalmente para la manufactura de cerámica, y las cristalinas, que son estos cuatro grupos, que básicamente forman capas, y no les voy a dar más detalle, ahí está la descripción, capas alternas de sílice y alúmina. Esto es importante para propiedades, etc. Dentro de estas que no están aquí, hay un grupo de arcillas expansivas. Son descomposición de ciertos feldespatos en donde al entrar el agua entre las capas de sílice se hinchan, y es una de las causas de deterioro muy importantes de la piedra. Muy bien. Si alguien quiere más, lo discutimos más tarde. Las arcillas, para que trabajen y produzcan barro o todos los demás productos, tienen fuerzas de atracción que son una partícula con otra, se atraen. Es decir, cuando ustedes, los que sean creyentes, van el miércoles de ceniza, que les aplican el carbón aquí, por el tamaño tan pequeño de la partícula de carbón, es adherente porque tiene una gran cantidad de superficie específica. Esto es importante, no lo puse en el texto, pero lo digo con palabras. La característica por la cual 2 micras es lo que clasifica una arcilla, y si tiene un mineral arcilloso de más de 2 micras no es arcilla, es por la superficie específica. 1 centímetro cúbico de un material, si es sólido, tiene 6 centímetros cuadrados de superficie externa, pero si yo lo parto en 2, es el mismo centímetro cuadrado, centímetro cúbico, pero tiene 2 centímetros cuadrados. Cuando llego a 2 micras, la superficie específica puede llegar a fracciones de metro o hasta 1 metro cuadrado. Entonces, eso es muy importante porque la acción de la carga de la energía superficial empieza a ser muy importante por la gran cantidad de superficie en contacto con otros materiales. Esto es muy importante en esto. La fuerza de atracción entre las capas de moléculas es también una parte de eso. Hay fuerzas electrostáticas de distintos tipos a nivel atómico. Dentro del látice, el concepto de látice se los maneja un poquito más adelante, pero podríamos decir, es el cristal unitario, la forma más simple de una forma geométrica simple, un cubo, un prisma, un tetraedro, que reproducido en 3 direcciones les da la forma de un cristal. Y voy a insistir, cristal, lo voy a decir varias veces. Esto es. Bien, las fuerzas polares de sustancias absorbidas, como el agua. Y ahí la superficie específica es muy importante. Esto, y lo discuto aquí, el agua en las arcillas tiene 3 formas. Uno es el agua absorbida, y mi esposa me critica porque ella dice absorbida con D, y nunca nos hemos puesto de acuerdo. Es como cuando ustedes absorben, es el agua que está alrededor de las partículas de arcilla y sirve como uno de los principales productores de la plasticidad de la arcilla. Es decir, la absorbida es el agua que penetra entre las capas de sílice y alúmina
Recuerdan, la gel de sílice es un agente secante, absorbe humedad. Entonces, en las capas de sílice, entre ellas entra agua. El agua mecánica, el agua absorbida con B, se evapora entre 100 y 120 grados. El agua absorbida, 300, 250, 350, porque cuesta ya más trabajo sacarla. Y por último, el agua de cristalización, la que entra como una unión química fuerte con la molécula del mineral arcilloso. Esos son los tres tipos de agua que contienen las arcillas. Aquí voy a hablar de un mineral y me voy a ir muy rápido. Si ustedes golpean a una sustancia, van a llegar teóricamente hasta un momento en que no la van a poder dividir. Este es el criterio griego, y a eso que ya no se puede dividir se llaman átomos. Los átomos dieron origen en el pasado, y me estoy saltando mucho, a la teoría atómica, en donde la parte más simple de una sustancia se combinaba con otros para producir moléculas, y las moléculas son las sustancias que nosotros conocemos. Si una molécula de una sustancia tiene átomos iguales entre sí, es un elemento, no se puede descomponer en nada diferente, sino es otra sustancia. Ahora, en la naturaleza, las sustancias que la forman son minerales o conglomerados de ellos. Los compuestos líquidos, los minerales ahorita los voy a definir. Los compuestos líquidos no son minerales, son mineraloides, como el petróleo, el agua son mineraloides. Ahora, aquí hay una cosa curiosa. El hielo es una roca, el agua es un mineraloide. ¿Okay? Los conglomerados de minerales en estado sólido son las rocas. El hierro, aunque sea agua, es roca, perdón, un mineral es una sustancia sólida por definición. Si no es sólida, no es mineral. Tiene origen natural en orgánicos. Hay minerales artificiales, desde luego. Su composición es una composición química definida, aunque no fija. Por ejemplo, una caliza puede ser 10 átomos de carbonato de calcio y un átomo de carbonato de magnesio, o uno de carbonato de magnesio y uno de carbonato de hierro, y todavía tiene, a pesar de esa variante, la propiedad del mineral calcita. ¿Ok? Mire, otra cosa, tiene una estructura atómica definida, homogénea, repetitiva. Esa lápice, ese cristal unitario repetido en 3 direcciones, es lo que se llama cristal. Una estructura homogénea, repetitiva e irregular es un cristal, y cada cristal tiene una forma específica de cristal unitario o de lápice. Si no tiene esta estructura, no es un cristal, es un amorfo. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden. Bien, algunos minerales presentan cierta composición, un rango de variación, pero sus propiedades, aunque sean minerales diferentes, por una estructura muy parecida, tienen propiedades idénticas y se llaman especies minerales. Muchas especies minerales son formadores de roca. Uno, aunque es más un mineral que no es muy formador de roca, sí es una piedra, que sería el jade. Aquí hago siempre una cosa. ¿Saben por qué es jade? Porque se usaba en las hijadas, en los riñones. Por eso, para curar enfermedades del riñón, entonces tenemos la jadeíta, que es un mineral jade, la nefrita, el escándalo de oxida en general, la piedra verde, comercialmente son jades, aunque no todos tienen la calidad de piedra semipreciosa como alcanza sobre todo la nefrita, la cloromelanita o la jadeíta. ¿Ok? Eso serían especies minerales. Bien, esto ya me lo salto. Bien, lo que tienen estos cristales es que tienen ángulos que se repiten entre el mismo tipo de cristal.
Tengo muy buenos ejemplos, no me dio tiempo, pero en caso puro llegan a cristalizar con formas perfectas, cubos, etc. Esto es lo que se estudia, entre otras cosas, por medio de la microscopía en la petrografía, la forma fina de los minerales o sus propiedades ópticas. Bien, me lo salto para no. Bien, aquí, ¿cómo sabemos cómo es la estructura fina, ese cristal unitario? Es que los planos de átomos en la estructura fina reflejan a los rayos X como si fueran espejos. Y si ustedes forman uno así, otro así, planos, esos al refractar les dan unos picos que cuando gira el mineral, esos picos sirven para identificar el tipo de cristal de que se trata, por lo tanto, la sustancia cristalina o mineral y la distancia entre ellos. Puede haber varias sustancias que tengan el mismo sistema cristalino, pero las distancias entre sus átomos son diferentes, y esto es el complemento que la compañera dijo, cómo se usa para identificar los distintos minerales. Bien, aquí tienen ustedes, me disculpo, no me dio tiempo de trasladarla para que vean las letras, pero es un diagrama, como ingeniero químico les hago un diagrama de proceso como si fuera una industria. La arcilla primero tiene un manto arcilloso que es el recurso natural. Del recurso natural, por una técnica extractiva, en las arcillas más simples es excavación, ya sea a cielo abierto, normalmente se hacen de esto. Se saca la arcilla y se viene un proceso de beneficio. El más simple es, se apalea. Los ceramistas recogen su arcilla y con palos le dan como si fuera su hijo no querido, le dan de azotes para romperlo. Y después lo meten a un proceso de hidratación que se llama podrido. Lo ponen en tachas, en tinas, en algún recipiente, y le ponen agua. Se llama podrido o aquestado, porque los materiales orgánicos llegan a fermentar o a podrirse y huelen feo. Entonces, elimina parte de los materiales orgánicos, hidrata y separa las partículas a su tamaño mínimo. Los sales solubles que serían perjudiciales para la pieza cerámica se disuelven en el agua. Las sales, las partículas muy grandes que le quitan plasticidad se van al fondo. Y entonces queda la masa que se seca un poco, queda la masa de la pasta semi-beneficiada. Esta se somete a un proceso secundario de beneficio, porque generalmente con el apestado queda muy plástica, absorbe demasiada humedad, tiene mucha contracción y no se permite modelar, llega hasta hacerse atole. Se pasa a la propiedad característica importante, que es el límite plástico. Entonces, para quitarle esta característica, se le agregan componentes que son generalmente de mayor tamaño, que se llaman desgrasantes. Aquí hay una cosa importante. Los detritoides que quedaron en el proceso de descomposición de la roca pueden actuar como desgrasantes, pero muy pocas arcillas naturales están listas para ser trabajadas. Los ladrillos a lo mejor no necesitan desgrasante, porque en el ladrillo no es importante la plasticidad. Por ejemplo, al adobe incluso le agregan arenas para que tenga una cohesión de otro tipo, para compresión, etc. Entonces, se le agregan desgrasantes. El desgrasante es una partícula de tamaño mayor que le da la plasticidad que requiere el usuario del barro, ¿sí? Controla la contracción para que no haya problema, etc. A veces le da texturas que son deseables para cierto tipo de cerámica. Después de esto vienen los procesos formativos, y soy rapidísimo. Son tres los principales: modelado con las manos, o como se modela la plastilina;
moldeado, hay muchos tipos de moldes, no los digo, y torneado con aprovechar la fuerza centrífuga para levantar y darle forma a las vasijas. Esto sería muy bien. Después de esto, la pieza se deja secar, y se deja secar y obtiene una dureza, le llaman dureza de cuero o dureza de baqueta. Aquí, en este momento, pueden existir técnicas decorativas o de acabado. Una pieza con esto puede ser ya utilizable como pieza de cerámica, pero no es cerámica propiamente dicha, es un material cerámico, pero la cerámica requiere quemarse cuando menos a 600 grados, si no, desde el punto de vista científico no es cerámica. Eso sería barro seco, arcilla seca, piezas de cerámica sin cocer. Entonces no se confundan con esto. Ok, bueno, bien, después de esto entra al quemado. Se quema con distintas velocidades, 5, 10, 15, 20 minutos. A una velocidad para que se evapore el agua absorbida, después el agua absorbida, después el agua de cristalización. A los 600 grados se empieza a perder y hay ciertas temperaturas en que algunos minerales se transforman por distintas formas. Después de esto hay un proceso secundario de decoración. La cerámica puede ser, después del primero se llama biscuit, bizcocho o sancocho, se le agregan barnices, decoraciones, pinturas y se vuelve a cocer. No todas están siguiendo esto. Aquí están los distintos tipos de cerámica. Terracota, losa fina, losa de alta temperatura. Ahí están porcelana. Y les explico faience, mayólica o talavera. La terracota cuece y madura a 1000 grados centígrados. La losa fina entre 1000 y 1300, 1250. No me dio tiempo de checar la temperatura exacta. La losa de alta temperatura y la porcelana cuecen a 1400 grados centígrados. La diferencia es que la porcelana es libre de hierro y cuece blanco por lo mismo. El faience es una losa, generalmente era de alta temperatura, que se empezó a usar como sustituto a la porcelana, pero empezaron a darle un barniz, un vidriado superficial opaco de color blanco para hacer una especie de falsificado, porque los otros pueblos alrededor de China, hasta los árabes, no tenían la técnica para obtener arcillas o la paciencia para quitarle el hierro que quemaran como la porcelana de color blanco. Entonces, de la isla de Falla, donde es el faience, empezaron a utilizar los árabes en Mallorca. Esa es la mayólica. De la mayólica pasó a España. En España hay muchos tipos de mayólica, pero América pasó de Talavera de la Reina y en México le llamamos talavera a toda la cerámica de este tipo. La mayor parte de la talavera mexicana es terracota o a lo más losa fina, no cuece a muy altas temperaturas. El término azulejo viene, lo más probable, de azuleich, loseta pequeña, y es una losa de cerámica que tiene una superficie vidriada opaca a base de plomo, de un barniz, de un vidriado de plomo y estaño. Aquí, el deterioro de los materiales cerámicos. Me voy a ahorrar salvo 2 o 3. El deterioro de los materiales cerámicos es muy simple. Es lo mismo que les dijo de las piedras africanas. Tiene características diferentes. Por su porosidad no se afectan tanto por procesos de hidrólisis que ya lo sufrió la arcilla, pero sí tienen procesos de sales solubles, ensuciamiento, no son muy susceptibles a los cambios térmicos, no son susceptibles a los procesos de hidrólisis, etc. Pero los problemas son básicamente los mismos que les han sido explicados en la plática anterior. Una cosa, y aquí sigue ella,
la cerámica, según la temperatura de cocción, tiene durezas. La dureza, aquí está la tabla de durezas de Mohs, no se ve, pero es una serie que el señor Mohs recopiló todos los minerales conocidos y vio cuál era el más blando y el más duro. Escogió 10 y les puso un número progresivo del 1 al 10. El más blando es el talco con dureza 1. El más duro es el diamante con dureza 10. En la naturaleza no hay nada más duro que esto. No es una escala lineal. Hay más diferencia entre el corindio, corindón, la lija común, ¿no? Hay más espacio entre el 9 y el 10 que entre el 1 y el 9. O sea que el diamante es muchísimas veces más duro que esto. Le toca a ella hablar. Bueno, me iré un poquito rápido para que nos dé tiempo de ver aunque sea algo de vidrio. Me gusta empezar con esta diapositiva donde vemos la fuente colonial de Chiapa de Corzo, que me parece es uno de los ejemplos ya de arquitectura con ladrillo, pues que ejemplifica que con el ladrillo se pueden lograr grandes construcciones monumentales, ¿no? Bueno, la invención del ladrillo cocido data aproximadamente del año 3500 a.C. Y bueno, la cocción del ladrillo le dio al barro la dureza necesaria para ser utilizado como piedra, aunque no tiene las mismas características, pero sí son semejantes. Bueno, aquí en nuestro país, en la Nueva España, el adobe era mucho más económico y mucho más conocido como técnica indígena. Es por esto que todas las construcciones de arquitectura se desarrollaron ya más tarde, a mediados del siglo XVI. Bueno, ya que sí. Bueno, todas las construcciones de mampostería de ladrillo son realizadas con esta pieza de cerámica que, como ya explicó el ingeniero, se obtiene por medio de moldeo, secado y cocción a altas temperaturas. Es importante aquí hacer la referencia a que como material constructivo el ladrillo y el tabique son dos cosas diferentes en la actualidad, ¿no? Sí. El tabique va a tener medidas aproximadas de 7, 14, 28 y el ladrillo va a ser un poco más pequeño, de 2, 14, 28, aunque en otros países y hasta tempranos años de la Nueva España se refería a tabique como una pared de ladrillos, o sea, el muro tal cual es el que era el tabique. La forma en que se acomodan los ladrillos se les llama aparejos. Existen muchas diversas formas de acomodarlos, como vemos a su izquierda, a soga, a tizón, a rosca, sardinela, a panderete, y todo esto se puede hacer para lograr diferentes anchos o diferentes propiedades en los espacios, ya sea que sea más acústico o que corra una corriente de aire entre dos muros de tabique. Son muchas las aplicaciones. Para esto, pues es importante también conocer que los ladrillos deben de tener cierto amarre, porque la pieza en sí nos ayuda a construir precisamente la mampostería, pero el sistema completo pues es el tabique más el mortero que los une, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el diagrama superior del medio tenemos cómo se realizan los amarres. Tenemos un ladrillo a lo largo y otro que la junta va a quedar siempre en medio. También hay diferentes tipos de ladrillos, como vemos en la parte de abajo. Ladrillo macizo es aquel que no tiene ninguna perforación. Los ladrillos perforados son los que tienen perforaciones sobre la tapa. Y posteriormente tenemos el hueco, que tiene igual perforaciones, pero en el otro sentido. Y el refractario, que es aquel que se ha cocido a más altas temperaturas y por lo mismo se utiliza, por ejemplo, para los hornos y las chimeneas, que son construcciones que también
van a soportar mucho calor. Aparte de los ladrillos, otro material cerámico que utilizamos mucho en la construcción son los azulejos y lo que le llaman grès o baldosas. El azulejo, como ya explicó el ingeniero, tiene una fina capa esmaltada, son piezas pequeñas a comparación del grés o los pavimentos que si se producen no manualmente, sino por prensas, van a tener una absorción mucho más baja que un ladrillo normal. Bueno, las tejas son estos elementos para cubrir los tejados. Se componen básicamente de dos piezas que va a ser el canal superior por el que va a correr el agua y el inferior colocado de la manera inversa para que se pueda recolectar el agua y con sus características permeables no dejen pasar el agua. También existen muchos tipos de tejas, como vemos en la imagen de la derecha, pero bueno, nada más se los menciono. Para el proceso de fabricación se puede resumir en extracción y trituración de la arcilla, de lo cual ya nos habló el ingeniero. Posteriormente tenemos la preparación y el amasado de la pasta. Para esto se le agrega agua a la arcilla para que esté moldeable y es muy importante el sistema de amasado, esto para que no queden burbujas de aire dentro de la masa. Posteriormente está el moldeo, que es la imagen del centro. Todo esto que les estoy presentando en imágenes son el proceso tradicional de fabricación, que todavía subsiste en nuestro país en algunos lugares. El moldeo se utiliza en estas moldes que son como cajas sin tapa ni fondo, donde se avienta la masa y posteriormente acomodando, se rasa con una regla y se retira el molde, de tal forma que queda la masa únicamente húmeda pero con forma. Y se deja secar. Este proceso de secado al sol es muy importante, porque antes de someterlo a calor y cambiar de manera extrema su temperatura, debemos de dejar que corra el aire entre ellos y de esta forma se van a secar y van a evitar que aparezcan grietas posteriormente. Bueno, en sí la cocción del tabique se realiza de diferentes formas. Actualmente ya se usa en hornos fijos e industriales, pero la forma original sería la colocación de estos ladrillos en hileras, alternando con combustible, y bueno, el combustible natural, y posteriormente se cubre todo esto con arcilla para impedir que salga el calor. Entonces son hornos que al terminar el proceso se tiran y se recogen todos los ladrillos. Según la ubicación también de los ladrillos, se pueden dividir en diferentes, se pueden clasificar de manera diferente, que son los recocidos, los de cal y los de media cal o bajos. Esto es dependiendo de que si el punto donde sale todo el calor o la quema del material, pues obviamente los ladrillos que estén más cerca de este espacio van a tener una mayor cocción. Posteriormente los del en medio, que serían los de la cal y que son buenos para utilizar en las construcciones, y los de media cal o bajos son los que nunca debemos ocupar. Bueno, aquí entrando a lo que son las alteraciones de ladrillo en las construcciones, me gustaría nuevamente volver a repetir lo que ya hemos escuchado en pláticas anteriores, de que no es suficiente una solución a los síntomas que aparezcan en la mampostería. Debemos de ubicar cuál es la principal fuente de este deterioro, ¿no? Que, como vamos a ver a continuación en muchas ocasiones, pues es el agua. Podemos clasificar los deterioros entonces en deterioros de fábrica, deterioros por la calidad del mortero, deterioros provocados por la acción del agua, por acciones mecánicas y finalmente encontramos los biodeterioros. Los deterioros de fábricas, tenemos dos principales. Hay algunos otros deterioros, pero únicamente para fines de lo que pues es el daño con estructuras de metales, vamos a mencionar estos. La cocción de los ladrillos es importante porque, como les decía, cuando elegimos algún ladrillo que no tenga la resistencia mecánica adecuada, una prueba que pueden realizar muy sencillo para ver si un ladrillo
es adecuado o no es golpeando dos y tienen que tener un sonido metálico. Bueno, también en la cocción del ladrillo es importante, y aquí me gustaría mencionar que cuando no se, lo que le da la resistencia al ladrillo es toda su capa externa, que se empieza a formar con cristales. Entonces esto es lo que le da la permeabilidad. A lo mejor al interior de la pieza está menos cocido, y por esto, si se pierde la capa más externa, el ladrillo ya no va a ser tan impermeable como podría llegar a ser. Bueno, la calidad del mortero, como había mencionado antes, los ladrillos junto con el mortero son lo que es el sistema constructivo. Por lo tanto, es importante buscar que el mortero tenga propiedades similares en cuanto a plasticidad que el ladrillo, porque de otra forma lo que sucede es que si tienen un coeficiente térmico diferente, bueno, de dilatación térmica diferente, entonces el mortero de las juntas puede ejercer presión sobre la pieza, y como vemos en la imagen de la derecha, se van deteriorando. Bueno, posteriormente tenemos lo que es los daños provocados por el agua. Con la lluvia ácida igualmente se puede ir perdiendo su capa externa, se pueden ir desmoronando, y es cuando empieza a entrar el agua a todo lo que es el muro. Por capilaridad también, esta foto, no sé si alcanzan a ver a la izquierda, tenemos en la parte baja como la junta ya se está perdiendo. Sé que es a lo mejor un poco más notorio en la piedra que en los ladrillos, pero al perderse la junta, esto también provoca que el agua entre en el interior del muro. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, es muy importante que cuando nosotros repongamos esas juntas, nos fijemos que siempre estén un poco más adentro que el material. De otra forma, entre la unión puede también irse filtrando el agua. Bueno, las eflorescencias, que también ya han hablado de ellas, y el proceso es prácticamente el mismo que en las piedras, excepto, o sea, hay que tomar en cuenta que el ladrillo es un material mucho más poroso. Y bueno, este es al que quería llegar, que es el deterioro por corrosión. Como ya hemos visto, el material cuando se corroe es porque entra en contacto con los agentes atmosféricos, y por esto es que me parecía importante que vieran que cuando el agua u otros factores, sales minerales, logran entrar dentro del ladrillo, porque este pierde su protección o pierde las juntas, vamos a empezar a tener estos deterioros en lo que son las estructuras metálicas que se encuentran dentro de una mampostería. Bueno, y también en cuanto se empieza a corroer, aumenta su volumen y empieza a generar estas presiones internas, de tal forma que produce fractura. Y bueno, finalmente, cuando tenemos la presencia de vegetación mayor o menor que surge en las juntas, y sobre todo también en los coronamientos de los muros, esto produce que, si no estaba perdida la junta, se pierda, y también el agua empiece a entrar, y otros factores que van a corroer las estructuras metálicas que podríamos tener en el interior. Bueno, y ahora les voy a poner un ejemplo, y voy a ser muy rápido, sobre un estudio de un edificio que hicimos con David Vázquez y yo. Es la Escuela Centenario, no Bicentenario, sino Centenario de Dolores Hidalgo. Aquí se las muestro, perdón. Aquí se las muestro. Es centenario porque fue donación para la consecución de la independencia, y fue el 21 de septiembre de 1921. O sea que todavía no cumple los 100 años, pero como lo festejaron en el bicentenario, esta es la escuela, es una escuela doble. Hay una escuela de niños y de niñas, a lo mejor ahora ya no funciona esto,
en el pueblo de Dolores Hidalgo, y está hecha con un ladrillo que fue importado de muy buena calidad, donado por los pobladores. Entonces el problema que se nos planteó allí es estudiar el ladrillo original para compararlo con las recomendaciones del ladrillo de sustitución. Entonces nos dieron muestras. Esta es una muestra del ladrillo original, esta es una muestra de la propuesta de sustitución. Ustedes van a ver que la apariencia diferente, la posible diferencia de colores no es tanto cuando ya tienen las dos muestras. Y aquí lo que estamos nosotros haciendo es un estudio con microscopio electrónico de barrido de las dos muestras para comparar su estructura, características, etc. Se tomó la medición del color y van a ver que es igual. Aquí están montadas las muestras para análisis en el microscopio electrónico de barrido. Esta es la muestra ya tomada con el microscopio en el portamuestras, y están en un lado con la cara externa hacia afuera y en otro lado con la cara interna. Aquí están los estudios que nosotros hacemos en propiedades físicas. Tenemos en primer lugar la densidad y la porosidad. Yo no alcanzo a ver aquí, pero es importante que hay una diferencia muy grande entre la porosidad. Nosotros medimos en estas pruebas dos tipos de porosidad: la porosidad total y la porosidad abierta, que es realmente accesible al agua. La porosidad muy pequeña no es accesible al agua. Entonces, mientras más poroso, es más deteriorado. También medimos los colores con el sistema Munsell. Aquí están, y no alcanzo a ver en los colores, pero la diferencia es mínima. El ojo humano es capaz de detectar diferencias en los tres estímulos que percibe del orden del 5%. Es decir, si ustedes les dicen, el color se parece a este otro el 95%, para los términos del ojo medio, del observador medio, son iguales. Entonces aquí los tenemos. Estas características nos indicaron una cosa: el ladrillo original era un ladrillo de gran calidad, con baja porosidad, sobre todo muy baja la porosidad expuesta abierta para la penetración del agua, mientras que el otro no. Al principio esto podría ser malo. ¿Cómo voy a poner un material de alta calidad, de baja calidad para la restauración? Está bien, porque si yo le pongo el material de sustitución de mejor calidad, cuando venga el deterioro, el que va a absorber la humedad es el original y el nuevo se va a conservar. Entonces, por eso era correcto este criterio. Aquí les paso microscopía electrónica de barrido. Este es del ladrillo de sustitución a 35 aumentos, y ven ustedes una cantidad grande de grietas, poros, etc. El ladrillo original, a los mismos aumentos, ven ustedes que los poros son muy pequeños, no hay casi grietas y no están intercomunicados. Esto ya es a 400 aumentos, el ladrillo original, y como ustedes ven, tiene poros muy pequeños, muy pocas grietas, muchas y la gran mayoría de ellas no están intercomunicadas, o sea que realmente sí era un ladrillo muy bien. A los mismos 400 aumentos, vean ustedes cómo se ve el ladrillo original: grandes grietas, mucha intercomunicación, gránulos casi separados unos de otros, etc. No nos preocupa, porque si en 100 años algo falla, que sea este ladrillo y lo ponemos otra vez nuevo, ¿no? Esto sería el criterio. Aquí tienen ustedes, desgraciadamente no se ve, pero a 1000 aumentos estamos mostrando el tamaño de las micras, de los poros, y tienen un tamaño entre 3, 4, 5 poros. Son difícilmente por este diámetro, 3, 4, 5 micras, son muy difícilmente accesibles. Bien, bueno, voy a tardar otros 5 minutos en vídeo, les voy a saltar algunas cosas. Bien, el término vidrio
es una sustancia que no se refiere a un material específico, sino a un estado intermedio de la materia. Yo les insistí, cristal. El vidrio, por más que las señoras presuman en su casa tener copas de cristal, no, cristal y vidrio son opuestos. El cristal es un sólido, el vidrio es más una sustancia líquida que un sólido. Esto es lo que podría decir así rápidamente. Ya está explicado, los cristales son sólidos, regulares, homogéneos, estructura repetitiva. El cristal es sinónimo de sólido. El vidrio no es un sólido. El cristal no es un sólido. Es un estado intermedio de agregación de la materia. Los estados de agregación de primer orden son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, de segundo orden sería el estado líquido. Hay tres tipos fundamentales de materiales de vidrio que se usan de interés para la construcción. El vidrio propiamente dicho, por ejemplo, vidrio transparente para ventanas o otro tipo de partes. Los esmaltes y vidriados. El vidrio necesita trabajabilidad. Transparencia del vidrio es generalmente una de las características. Y un coeficiente de expansión que no tiene mucha importancia por lo general, mientras que por los esmaltes y vidriados sí tiene. El vidrio es excepto, el esmalte y vidriado se deposita sobre otra superficie. El vidriado, barnices o esmaltes se depositan sobre materiales cerámicos, otro tipo de materiales de construcción, mientras que el esmalte se deposita sobre superficies metálicas para protección y decoración. Entonces, para los esmaltes, la trabajabilidad no es tan importante porque los aplica uno fundidos y ellos corren sobre la superficie que uno quiere aplicarlos. La transparencia no es deseable porque uno va a cubrir y no dejar ver el material de abajo. Les presenté unas piezas, aquí vienen otras. El coeficiente de expansión es importante comparado con el soporte. Aquí tienen ustedes dos ejemplos de vidrio. Un vidrio romano, y este tiene un deterioro que se llama vidrio iridiscente, que les explico rápidamente más adelante. Y allá tienen una águila de vidrio. Eso me lo saco. El vidrio tiene 9.000 años de antigüedad, la industria del vidrio 1.500, el soplado del vidrio prácticamente empieza con eso. Aquí está la explicación. Abajo tienen el estado sólido. La cohesión o energía de atracción entre las partículas del estado sólido es muy grande y la temperatura que mueve es muy inferior, entonces los átomos adquieren una posición regular como se muestra en la grafiquita de abajo. Arriba tienen el líquido. Cuando la energía y la temperatura, la cohesión y la temperatura son sensiblemente iguales, se pierde la estructura fija y se mueven libremente las partículas, moléculas o átomos de líquido y no tienen una estructura regular, es amorfo. Por lo tanto, el líquido ocupa un volumen, pero no tiene una forma propia como se lo tiene el sólido. Y por último, el gas, en donde la temperatura es mucho mayor y se desprenden con gran libertad y ocupan el volumen que lo tienen. Si ustedes tienen un líquido y lo enfrían rápidamente, el ordenamiento regular no ocurre y entonces lo que queda es una sustancia medio cristalina, medio sólida. Eso se llamaría un líquido súper enfriado, y eso es lo que caracteriza a los vidrios. Los vidrios tienen tres componentes normales. Uno que es el formador de esa red irregular, que es lo que caracteriza a distintos tipos de vidrio. El vidrio tradicional usa como formador de red a la sílice, este cristal que les hablé antes, pero la sílice funde a 1700 grados centígrados, que es muy elevado. Entonces, los vidrios necesitan dos tipos de modificadores
porque trabajar a 1700 grados centígrados es muy difícil. Entonces usa fundentes que bajan la temperatura de fusión y usan algunos modificadores de red que les dan una estructura, por un lado, más bajo punto de fusión, por otro, más transparencia, etcétera, de la que puede tener la sílice amorfa. Aquí están los dos tipos. El de abajo es un esmalte vidriado sobre una losa de alta temperatura. Es Jorge Wilmon, el artista. Abajo tienen un plato esmaltado con una técnica y allá una peineta esmaltada con otra técnica. Los dos son soporte de metal, mientras que el vidriado de Jorge Wilmon es cerámica. Aquí tienen ustedes la forma regular de la sílice y la forma de la sílice fundida. Vidrio de sílice fundido sería la 2. 3, el cristal de sílice de vidrio soluble, ahorita les digo. Los que sirven para formar red y codificar temperatura son básicamente dos silicatos que son idénticos al vidrio en estructura y forma, pero son solubles en agua, y esos se les ponen como modificadores. Son soda cáustica o potasa, que es el colmo del químico, hidróxido son silicatos de potasio. El colmo del químico es tener una hija sosa y la otra potasa. Okay. Bien, aquí tienen estructuras, la estructura regular de la sílice, la estructura de un vidrio de sílice fundida, en el número 2. 3, el vidrio soluble, silicato de sodio, en el número 3, y un vidrio de sílice en la número 4. Aquí están las composturas típicas de los distintos tipos de vidrio. Sería demasiado para que acabe pronto si se las doy. Aquí tienen composiciones de muchos tipos de vidrio. Hay fábricas que tienen 100.000 fórmulas para vidrio. O sea que el vidrio no es una sustancia específica. Y si ustedes cambian el formador de red, van a tener vidrios de muchísimas características. De hecho, la pintura, los aceites lubricantes, etcétera, tienen propiedades similares al vidrio. Última cosa, los vidrios tienen otros modificadores que son óxidos de metales que les dan color. El manganeso y el cobre con esas valencias les dan color negro. Rojos, el cobre es muy flexible según se trabaja, da rojos, verdes, azules, ¿sí? El oro coloidal da los rojos. Si es verdadero rojo, los vidrios rojos son muy caros porque tienen oro. Cuidado, los falsifican con delgadas capas de plástico que se les despellejan y a veces se los cobran como si fueran. El rosado es manganeso, cadmio naranja, uranio y cadmio amarillo, ámbar es casi siempre hierro. El verde botella son de hierro, también lo pueden producir con cobre, pero es más atractivo. Azul, la mayor parte de los buenos vidrios azules es cobalto, y violeta con manganeso. Bien, aquí termino. Deterioro del vidrio. Bueno, mecánicamente son fracturas, es lo más que tienen. Por golpes o impactos se forman telas de araña o sigmoides, y si es lateral como cubitas. El problema fundamental del vidrio es que, siendo una estructura irregular, con el tiempo y la temperatura se va volviendo cristalino, entonces se desvitrifica y el vidrio acaba como arena hecha polvo. Si ustedes tratan de tomar una copa de vidrio desvitrificada, se quedan con los pedacitos en la mano. Otro fenómeno es el estallamiento. Hay varias formas de estallamiento. Uno es por temperatura. El vidrio tiene partes en donde hay muchos átomos y partes donde los átomos están muy separados. Entonces, la energía del átomo en las partes muy juntas de los átomos es muy grande, y donde están muy separadas es muy débil. Entonces, cuando
hay un golpe en un lugar donde están muy concentrados los átomos, se necesita mucha energía para hacer la fractura de los átomos. Pero una vez que se logra, estalla el vidrio y se rompe completo. Por eso, un vidrio, cuando empieza a tener una grieta, la grieta sigue corriendo hasta que acaba por romper completamente el vidrio. El vidrio tiene unas propiedades distintas y por falta de tiempo se lo digo muy rápido. El vidrio es, ustedes conocen el moco de King Kong, este juguete de los niños, ¿sí? Eso es idéntico a las propiedades del vidrio. Si ustedes toman el moco de King Kong y lo hacen así, rebota elásticamente como se nota. En las fuerzas bruscas, el vidrio se comporta elástico. Si le pega un balón de fútbol, se hace así y regresa a su posición. ¿Sí? Pero en fuerzas lentas, por ejemplo, se dilata el edificio, se alarga, el vidrio se deforma plásticamente. Esas propiedades biológicas son importantes para el entendimiento de estos dos tipos de fractura. ¿Bien? Y del estallamiento. Un problema muy común en vidrios antiguos o mal formulados es que se hacen con exceso de silicato de sodio, del vidrio soluble, que si se hace mal, el exceso de vidrio se disuelve con el agua y les da ácido silícico más sosa cáustica. Y los químicos, la sosa cáustica tiene una característica. Si ustedes ponen un cristal de sosa cáustica aquí en un vidrio de reloj, en una hora empieza a volverse líquido porque absorbe gran cantidad de humedad. Entonces, este vidrio le llaman vidrio llorón o vidrio sudoroso, porque empieza a escurrir este tipo de cosas. Se puede tratar, se neutraliza la sosa cáustica, etc. En vidrios normales, este fenómeno ocurre cuando están, por ejemplo, enterrados. El enterramiento, una capa muy delgada de vidrio se disuelve, la sosa cáustica se lleva el agua y el precipitado les da una capita de sílice. Esa capita de sílice es lo que hace los vidrios más apreciados por los coleccionistas de vidrio antiguo, porque hay interferencia de ondas y les dan un vidrio iridiscente de gran atractivo. Tengo ejemplares, no me dio tiempo de ponerlos. Bien. El vidrio iridiscente es esto. La última cosa, hay en general dos formas de techar, o tres formas de techar la cerámica y el vidrio. El problema de la cerámica, Marcos, mira, y algunos ejemplos que mostraron es que la cerámica que se secó con la cocción, si no se tuvo una buena cocción, empieza a rehidratarse y a regresar a arcilla. Y se vuelve barro y les produce deformaciones, faltas de resistencia, etc. Mientras más tiempo pasa, esa hidratación va aumentando. Entonces, si ustedes piden un coeficiente de hidratación de las cerámicas, es por lo menos relativamente sirve para fijar. El otro, y sé que van a tener una plática, es por medio de termoluminiscencia. Ciertos materiales acumulan una forma de energía que se libera cuando se cuece, como el ladrillo y la cerámica al cocerse pierden esta energía. A partir de este momento empiezan a acumular esa energía. Entonces, si yo tomo una pieza y la quemo en ese momento, la cantidad de luz es proporcional a la edad. Eso se llama. Hay otra forma, pero básicamente esta sería la explicación. Otra forma de techar el ladrillo es por medio del magnetismo termorremanente. Los compuestos de hierro y la terracota, salvo la porcelana, siempre los tienen, se orientan en dirección de intensidad al polo norte, y el polo norte cambia. Entonces, si podemos determinar qué dirección tiene qué intensidad, podemos encontrar la edad en que se quemó esa pieza. A veces, en donde hay buenos planos de las líneas de magnetometría, son muy buenas, muy efectivas. La tercera forma sirve para techar el vidrio, o dos formas. En algunos vidrios se
Entonces, el número de capitas de licencia se forman anualmente. Y hay vidrios de 3004, 3005 años de algún faraón que tienen 2 o 3 capas de diferencia con la edad de que se hizo la tumba. Esto es una forma en que se puede fechar el vidrio. Y la otra, alguno de los modificadores para dar color es uranio. Y si el vidrio es un líquido, el uranio produce partículas que se van en ese líquido y hacen lo que una lancha en el mar, dejan estelas, se llaman huellas de fisión, y si determinan la cantidad de uranio, cuentan el número de huellas de fisión, saben cuánto uranio se descompuso, y curiosamente este método sirve más para determinar la edad del uranio que la edad del vidrio, o sea, para ayudar a fijar la edad de la Tierra. Yo creo que así ya me quedo. No sé más. Pues nos hemos quedado sin tiempo para preguntas y un poco nos comimos el tiempo del siguiente ponente, entonces se va a pedir al maestro Alberto Muciño Vélez que suba a la mesa, y si tienen alguna pregunta con el ingeniero y con la maestra, pues los pesquen aquí afuera, porque tenemos todavía la tarde muy pesada. Entonces, Entonces voy presentando al arquitecto Alberto Muciño Vélez. Fue graduado de la carrera de Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Arquitectura de CEU. Ha realizado estudios de posgrado en el programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, donde obtuvo el título de maestro en el campo de conocimiento de tecnología, con el trabajo de investigación Resistencia Mecánica en cementos reforzados con partículas submicrométricas, con lo cual le fue otorgada la mención honorífica, y también desarrolló la patente de cementos reforzados con partículas de TCP ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Realizó una estancia estudiantil durante un año en la Universidad Finisterre de la ciudad de Santiago, en Chile, y actualmente es consultor para la delegación Álvaro Obregón para el desarrollo de muros de alto riesgo en las zonas propensas al deslave. Es también profesor en asignatura de la clase de investigación para los alumnos de primer semestre de la maestría en arquitectura, y actualmente cursa el doctorado en arquitectura en su tercer año, donde desarrolla el tema de investigación: endurecimiento de cementos tipo Portland, inducido por fosfatos y dosificados. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer esta atenta invitación a las coordinadoras para esta exposición. Trataré de ser lo más breve y conciso, digo, porque es una tarde pesada y desde la mañana ya estamos aquí en esta serie de exposiciones. El concreto es un material que tiene un uso reciente. En la actualidad es un material que se ha usado comúnmente y tiene un uso primordial. En México lleva muy poco tiempo, apenas tiene ciertas construcciones en este ciclo. El concreto tiene una deficiencia y a la vez muchos beneficios. En la actualidad, por ejemplo, el cemento es el material más producido en el mundo. Por ejemplo, Asia genera el 64.2%, mientras que China genera el 37.4%. Europa genera alrededor del 15.6% y América Latina está generando el 14.6% del cemento, lo cual quiere decir que nuestro país está contribuyendo aproximadamente con el 42.4%. Esto genera una cantidad de 2.33 millones de toneladas fabricadas actualmente en nuestro país. Uno de los conceptos y una de estas generalidades que me he enfrentado en la vida son que el cemento tiene varias características y varios usos, y puede irse fabricando por medio de un sistema híbrido, como actualmente ya se empiezan a desarrollar este conjunto de cemento con tipo de arcillas o tierras naturales. Nos pueden dar generalidades como un edificio verde, o principalmente como una casa habitación o estructuras que van reforzadas de su superestructura en elementos de madera. Algo que me parece muy importante y que menciona la arquitecta Alejandra Patricia Áviles Gálvez
es que existe una crisis entre la arquitectura entendida como la materialización de la forma a través de los materiales, la tecnología y las técnicas que giran en torno a estos materiales que hacen tangible la arquitectura. ¿A qué me refiero con esto? Es que se tiene una vaga concepción de los materiales y pensamos que los materiales son universales, únicos e indispensables. Por ejemplo, el concreto, como comentaba al principio de la plática, tiene un uso reciente. A mediados de siglo, en nuestro país, empieza a tener un auge a raíz de ciertos arquitectos, y estos arquitectos empiezan como a hacer un uso extensivo de este. El ejemplo que tenemos en la imagen es el Estadio Azteca, que en su totalidad fue hecho de concreto. Tuvo, aparte de ser de concreto, tiene una característica que este es un concreto armado, o sea, ya tiene la inclusión del acero dentro de esta homogenización de material para darnos otra característica de resistencias. A su vez, también el concreto se manifiesta en otras características como lo son casas, habitaciones, puentes, aeropuertos, vestigios patrimónicos o tal vez también edificios de vanguardia. Hay que entender el primer concepto, que el concreto tiene una materia prima. Esta materia prima indispensable pues, es el cemento. Este es un material que se viene usando desde hace mucho tiempo, desde su paso por los egipcios, en donde se creía que ellos ya tenían un indicio de una aglutinante cementante, hasta su auge con los romanos, que su ingeniería se basó principalmente en este material, pasando por la revolución industrial hasta llegando hoy a nuestros días. En sí, el concreto es una mezcla de cemento, de agregados finos, de agregados gruesos y de agua indispensablemente. ¿Por qué la mayoría de la gente o la mayoría de los constructores utilizan el concreto? Tiene muchas ventajas. Una de ellas es que es moldeable, otra que tiene resistencia al fuego, que tiene soporte de efectos o embate a los efectos climatológicos, es un buen disipador de energía, principalmente es económico en referencia a otros sistemas constructivos, es impermeable, tiene una resistencia a la abrasión y es un buen aislante térmico. Además de que este material utiliza una menor cantidad de mantenimiento en referencia a otros materiales en un sistema constructivo. ¿Cómo podríamos evaluar estas alteraciones del concreto a raíz a lo largo del tiempo? Bueno, yo propongo dos cosas. Una es que hay que abarcar de lo general a lo particular. Nosotros no podemos analizar el material en sí sin diagnosticar previamente los sucesos que han ocurrido antes. Y ese es un error muy común hoy en la arquitectura. ¿A qué me refiero con general? Pues que hay que analizar primero su contexto urbano, sus procesos constructivos y el proyecto del inmueble. Muchas veces los edificios son contemplados para un uso, tienen ciertos elementos estructurales en un principio y se van modificando conforme el paso del tiempo. Es difícil ver a un elemento constructivo de mediados del siglo acabarse muy rápido. Normalmente tardó un lapso de tiempo muy prolongado para llegar a su conclusión. Y bueno, llegando a lo particular, que es ahora sí, por ejemplo, revisar todos estos agregados que tiene para ir estudiando sus microestructuras, sus procesos físicos o químicos o sus deformaciones. Esto es algo muy importante para mí. La arquitectura no se concibe por sí sola. La arquitectura tiene varias vertientes. Una de ellas es que debe de existir una interdisciplina. Normalmente los arquitectos estamos acostumbrados a ser todólogos. Sin en cambio, muchos de ellos debemos de tener la integración de que debemos de reforzarnos en las otras disciplinas para tener un diagnóstico más fiable y más efectivo. Y a raíz de esto, bueno, entonces ahora sí podemos generar un estudio muy preciso del material. Si no tenemos esta concepción, me es muy difícil poder llegar a un posible diagnóstico o una posible evaluación del inmueble. Quiero diferenciar entre dos cosas. Una es el concreto y otra es el concreto armado. Vamos a ir por una serie de pasos. Primero vamos a interpretar lo que es el concreto armado. El concreto armado, bueno, tiene sus agregados finos y gruesos, tiene la inclusión del acero y del agua. Este concreto armado tiene aparte ciertas características de resistencia, como son fricciones, compresiones, torsiones, y que esto a su vez hace un elemento, se puede decir, más rígido. Vamos estudiando, por ejemplo, estas imágenes en las cuales podemos ver en la imagen del lado izquierdo superior que para empezar a conllevar una serie de análisis tenemos que observar primero su contexto. En la imagen podemos ver que existe un deterioro, pero yo solamente lo estoy viendo superficial a través de un aplanado.
Entonces, una serie de pasos, muy diferente a una casa de habitación en la cual ya empiezo a observar que existe una serie de fisuras diagonales, verticales, cercas a traves o a columnas, desprendimientos de material. Y una vez que ya tengo como situadas este tipo de elementos o de deficiencias, tengo que ver en qué grado están, cómo se conservan, cómo han avanzado a través del tiempo. Estas fisuras son recientes, son alteraciones que ya tienen un cierto lapso de tiempo, o si estas alteraciones están embatiendo algunos agentes atmosféricos, porque eso también hay que tomar en cuenta. El ambiente ha cambiado mucho en relación a otras décadas. Por ejemplo, antes no se embatía o antes no se calculaba el concreto para resistir lluvias ácidas. A mediados del siglo eso no existía. Con el paso del tiempo, pues, se tuvo que ir modificando este proceso para para contrarrestar este tipo de embates. Y bueno, ya cuando de plano existe una fatiga muy excesiva, pues entonces tiene que llegar al proceso de reemplazo o de sustitución de algún elemento constructivo. Esto es como una muestra muy drástica de los materiales. Existen fallas estructurales y fallas en acabados. Las fallas estructurales se determinan en base al inmueble. Hay que recordar que el concreto es un sistema constructivo. No lo puedo manipular como tal en un material en un principio. Los edificios son sistemas constructivos que están unidos por cuerpos rígidos y estos funcionan como un solo sistema. Muchas veces tratamos de embatir estos tipos de deterioros y encauzarlos a un solo concepto. Sin embargo, es muy difícil, puesto que un claro ejemplo es la falla estructural. Es así, depende tanto del movimiento, de las alturas del edificio, de sus cimentaciones, mientras que en una falla de acabados, puedo ver que solamente se desprendió porque se conserva muy rígida la viga y en este caso el ladrillo se encuentra intacto. Un ejemplo muy claro es Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria fue el auge, el boom del concreto para mi gusto, puesto que fue un laboratorio de pruebas. Debido a los arquitectos que se encontraban en ese tiempo, como Mario Pani, Carlos Lazo, o incluso el propio Villagrán, empezaron a experimentar el concreto propiamente ahí. Más adelante vamos a ver cómo se deteriorará un poco con el paso del tiempo, pero para mi gusto, en su totalidad, Ciudad Universitaria es un bloque de concreto y tiene diferentes sistemas constructivos. Si en algún momento llegásemos a tratar de determinar las posibles fallas que están ocasionando en el lugar, tendríamos que recurrir a los vestigios en los cuales fue construido este sistema. Por ejemplo, aparte de que Ciudad Universitaria esté hecha a base de concreto, también la mayoría de sus patrimonios, como son las pinturas o las esculturas, tuvieron ciertos agregados de cemento. Estos también hay que encauzar bien este tipo de conceptos, porque el cemento que se fabricaba hace 50 años o hace 30 años, pues empieza a perder propiedades que en la actualidad otros tipos de cementos empiezan a suplir. Entonces el contacto de un concreto nuevo con uno viejo, ya empieza a tener un deterioro muy superficial. Por ejemplo, estas imágenes podemos ver que están en la parte superior, las vigas o este tipo de armaduras que contienen una losa, pues ya presentan deterioros principalmente ambientales en cuanto al agua, a la humedad, a los microorganismos que se encuentran en el lugar, y sobre todo lo que les decía en un principio, tratar de analizar su contexto, porque incluso la vegetación que está muy cerca de los inmuebles puede empezar a desfavorecer este tipo de edificios. En la parte de abajo, es una manera más drástica. El tiempo trató ya de hacer la pieza escultural, la pieza monolítica de concreto, y entonces ahora empieza a avanzar. Ya tiene un deterioro muy extremo, puesto que ya está contaminado el acero, ya empieza a haber una corrosión y empieza a haber una oxidación. Cuando estos embates ya llegan a un lapso como el que vemos en pantalla, entonces hay que estar pensando en una posible sustitución. Otro de los factores es cuando se cuela en diferentes etapas. Las obras, como les comentaba en un principio, muchas de ellas no están contempladas en un sistema constructivo, o más bien en una edificación completa, sino se hace por etapas. Entonces podemos ver que esta parte del muro que se encuentra en la Torre de Humanidades,
Bueno, en un principio se construyó hasta esta parte, pero debido a que se quería ganar un espacio del lado posterior para favorecer al área de posgrado, se colocó un bloque más de concreto. Lo que nunca se contempló es que el concreto de abajo tenía 40 años de haber sido instalado y el de arriba tenemos un concreto nuevo. Incluso los cementos tipo Portland en fases 1, hace 40 años tenían una gran cantidad de cal a los que hoy tenemos. Normalmente ese tipo de características empiezan a hacer deficiente el inmueble. Este es el taller Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura, en el cual podemos ver que ya existen desprendimientos del material. Esto es debido a que no existe un mantenimiento, ¿no? Digo, los botagas siempre contienen el agua, tratan de desviarla, pero no pueden soportar 40 años haciendo el mismo efecto. Debe haber siempre obras o planear algunas etapas de precaución para que esto no llegue a algo súbito. Yo creo que las causas de las fallas del material están divididas en estos tres conceptos. Uno que son los factores, otros que son los fenómenos y otros que son los procesos. Los factores, pues, es la contaminación del medio ambiente en sí, el clima y el microclima que se genera dentro del edificio y los agentes biológicos que están interactuando con él. Los fenómenos, bueno, son físicos, químicos y mecánicos. Esto es propiamente ya viendo el material como un concepto, ya no viéndolo como un sistema estructural. Y los procesos, bueno, en cuanto a cómo fue la concepción y el diseño, cómo evolucionaron estos materiales, cómo se constituyeron, en qué fases fueron proporcionadas, cuáles fueron sus cuantificaciones. En cuanto a su ejecución y su construcción, depende mucho porque la mano de obra va cambiando, se va haciendo más industrializada, entonces esto hace efectos más eficientes, pero que contrarrestan con los efectos que ya teníamos anteriormente. Y por último, bueno, el uso y el mantenimiento. Lamentablemente el mantenimiento en las obras de concreto es casi inevitable. Yo creo que otro aspecto que hay que analizar es el ciclo de vida del material, y yo lo divido en dos fases. La fase 1, que es una etapa de mantenimiento preventiva, en la cual lo que se analiza son daños menores y por tal motivo nos pueden dar podemos evitar la degradación de la estructura. En una segunda fase, pues esto ya no se puede, ya se sobrepasó esta fase inicial y al contrario va a avanzar más rápido. Por tal motivo empiezan a presentar ya síntomas de deterioro y de degradación extremos. Y solamente yo creo que ya hay dos vertientes, una que es un mantenimiento periódico, o sea, muy constante, y que ya no se puede evitar, y la otra es una rehabilitación. Si lo ven, el mantenimiento periódico se basa más a un resanado o una reparación. A lo que me refiero es que este ya es constante, este ya hasta que el material ceda por completo se va a tener que seguir llevando a cabo. Mientras que una rehabilitación, pues entonces se tienen que aplicar sistemas de sustitución para poder sustituir elementos de carga y no afecten al inmueble. Yo propongo este modelo de investigación que va enfasado hacia una de las primeras diapositivas, que era a partir de un hecho superficial a uno muy individual, ir de lo macro a lo micro. ¿Por qué empezaría yo? Bueno, por estudiar las concepciones de diseño en cuanto a cómo se sus controles de calidad, los proyectos de la arquitectura, en un principio cómo fueron edificados, el proyecto en sí cómo estaba contemplado. Posteriormente ir a los materiales, como les repetí anteriormente, cambian drásticamente con el paso del tiempo, checar las normas que existían, porque antes del 85 no había algo específico que nos determinara cómo construir, tuvo que haber un terremoto para que nosotros modificáramos esos sistemas constructivos, y lo único que estábamos haciendo era copiar algunos métodos o técnicas de otros países. Y finalmente, bueno, en cuanto a la mano de obra, ¿cómo se llevó a cabo esta? Les repito eso, la mano de obra, conforme pasa el tiempo, empieza a industrializarse, entonces empieza a ser más efectiva, pero empieza a ser más carente con los inmuebles del pasado. Y entonces ahora sí, después de haber estudiado esta parte superficial, tal vez ahora sí ahondaría en el sistema, en el material en sí, como por ejemplo estudiar sus deformaciones mecánicas, si ha tenido sobrecargas, impactos, si está cerca de una zona altamente vibratoria, si tiene efectos de abrasión o de erosiones, y posteriormente estudiar las deformidades físicas, si está expuesto a ácidos, a sulfatos, si ya tiene exposición al acero al medio ambiente,
cómo ha llegado a ciertas etapas de oxidación que están provocando que el inmueble no se deteriore por fases, sino empiece a hacerlo más drásticamente, o qué tipo de microorganismos se encuentran ya invadiendo el inmueble, ¿no? Este tipo de moho o de algas que se empiezan a implantar en el inmueble dañan mucho porque proporcionan mucha humedad. Y finalmente estos agentes químicos o biológicos que van encausados de los físicos porque son el origen de donde se produjeron estas deformaciones físicas. Si existía mucho calor, frío, exceso de humedad, agua. Esta es una de mis propuestas como para poder empezar a analizar el edificio de concreto. En este caso apenas vamos a empezar con un inmueble, una casa habitación, el lugar en donde vivimos. Para mi gusto tendríamos que empezar por el suelo. En el suelo se reciben las mayores deformaciones de los estratos de la tierra. Además hay que contemplar que en el suelo existe la cimentación de nuestro elemento rígido. Si la estructura es muy débil o es inconsistente, por default el sistema constructivo va a fallar. Normalmente los primeros indicios que nos da de falla de un edificio provienen del suelo y después se reflejan en métodos más visibles como son pilares, vigas, muros o techos. ¿Qué pasaría si yo me dedicara a investigar, por ejemplo, el edificio de rectoría? Tendría que entonces ya utilizar otro tipo de tecnología. En la actualidad existen programas que me hacen ver el paso del tiempo en estos edificios y en sí tratar de proponer algo a futuro y saber cómo se va a comportar con esta nueva modificación para tratar de evitar en la medida de lo posible las futuras fallas. En este caso, digo, lo que se estaba analizando en cuestión es una viga, pero les repito, como en las diapositivas al principio, siempre hay que considerar el contexto. No hay que ser muy puntuales, sobre todo porque, como les comentaba, son sistemas constructivos, o sea, son cuerpos rígidos, trabajan en conjunto. Cuando un sismo normalmente ataca a un sistema constructivo, el sistema constructivo reacciona en unión, en conjunto, no trabaja individualmente. Ya que hablamos del concreto armado, pues ahora vamos al concreto en el cual desechamos el acero y entonces solamente nos quedan las mezclas de agregados juntos con el agua. Esto es también en base a la propuesta de estudios superficiales a independientes. Cuando yo ya quiero analizar propiamente el material, entonces tengo que apoyarme de ciertas técnicas. Por ejemplo, estas técnicas de caracterización en las cuales yo puedo empezar a ver la microestructura del cemento. También hay que definir y hay que tener un conocimiento más amplio acerca de los efectos que suceden en el concreto, porque la mayoría de los libros y de las clases que nosotros tenemos nos dicen que existe un efecto de fraguado de 28 días, cuando el efecto de fraguado solo es un estadio de cambio de líquido a sólido y eso se lleva en 6 horas. Después de esas 6 horas empieza el proceso de endurecimiento, empieza a ser un cuerpo ya muy rígido. El fraguado, como lo dice la literatura, en cualquier libro solamente son cambios de estados. Y después, bueno, entonces ahora sí poder diagnosticar cómo es el comportamiento de una estructura vieja a una nueva. Y entonces poder empezar a proporcionar algún método que pudiese mejorar las condiciones del inmueble. Apoyándonos con estos sistemas de caracterización, se encuentran, por ejemplo, las pruebas de compresión. Con estas pruebas yo puedo acercarme a cómo ha trabajado el edificio a lo largo de los años que lleva de pie, sin necesidad tal vez aún de llevar calas o de tratar de investigar su cimentación o de hacer algún registro superficial del inmueble. Este tipo de técnicas puedo observar a lo largo del tiempo, puedo alterarlas, puedo modificarlas para que me puedan ayudar a entender cuál es el origen puntual de las posibles fracturas. Y a medida de que vayas estudiando este tipo de materiales, bueno, entonces ahora sí soy más específico, ya puedo encontrar cuáles son estas propiedades micro que están favoreciendo a un endurecimiento o una alteración del concreto. En este caso, las micrografías lo que nos muestran es que una inducción de este tipo de varillas que se encuentran en la estructura del cemento pueden inducir a una mayor rigidez. Y para poder todavía seguir reforzando este tipo de técnicas, bueno, poder hacer una difracción de rayos X
para saber qué elementos químicos se encuentran en las moléculas y saber de alguna forma más específica si estas están alterando el material. Llevando a cabo este tipo de especificaciones, podría decir que vamos ahora a estudiar las imperfecciones de estos materiales, pero por ejemplo vamos a empezar con el cemento. El cemento tiene ciertas imperfecciones y una de ellas es utilizar la mínima cantidad de cemento. El no tener las dosificaciones correctas, eso carece en gran medida la deformación del inmueble. Otra es la retracción por exceso de calor de hidratación. Esto quiere decir que dependerá de la cantidad de cemento por metro cúbico de concreto y el tipo de cemento, produciéndose una alteración importante en los centros de elementos de concreto armado y sus superficies, generando tensiones. Esto quiere decir que va reflejado más en cuanto a la hidratación de la mezcla. Una vez que nosotros hacemos la mezcla, sí tiene cierto tiempo para ser vertida en el elemento estructural. Si esas condiciones se alteran debido al clima, pues entonces la mezcla empieza a hacerse inestable. Otra es la retracción hidráulica. Esta va encaminada a determinar las relaciones entre agua y cemento. Un exceso muy grande de agua pues determinaría también la plasticidad de cada uno de estos elementos. Otro es el falso fraguado y la retracción plástica. Esta va en cuanto a una hidratación rápida del yeso que va operada por agua y principalmente esta agua va reflejada en cuanto a edades tempranas. Podría reflejar ciertas características de formación. Esto va en cuanto a su curado. Normalmente la mayoría de las construcciones tienen muy poco cuidado en curar el concreto. Otra es el exceso de cal propiamente en el cemento. Un exceso de cal produce que el concreto sea más rígido pero menos plástico. Entonces hay que saber qué tipo de cemento es el que nosotros queremos para ese tipo de inmueble. Y por último, las reacciones con los áridos. En este caso podría ser la grava. El carbonato de calcio del cemento puede reaccionar con este agregado, dando compuestos expansivos que romperían la mezcla. Un claro ejemplo de estos es una rebanada de pan. Cuando la mantenemos en la bolsa es muy flexible, pero cuando toca el aire se seca y su fisura es totalmente horizontal y rígida. ¿Cuáles son las imperfecciones que dependen de los agregados? Bueno, uno es el exceso de finos, en este caso de arena, de gravas trituradas, lo que puede producir baja resistencia mecánica. Otra son las arenas con partículas muy alargadas, que exigen una mayor cantidad de agua y por lo tanto producen bajas resistencias. Una más es que no deben contener impurezas orgánicas, como los residuos vegetales en el suelo y en el agua, produciendo descomposiciones naturales. Muchas veces las mezclas hechas en sitio dependen también de dónde se hagan. Tal vez la superficie está contaminada por hojas de árboles, por residuos de metales, y esto hace que la mezcla también sea muy deficiente. Y por último es que no está permitido utilizar partículas friables. Las partículas friables son partículas que se desmenuzan fácilmente. Estas son arenas que contengan partículas gruesas. Y por último, agregados que contengan azufre, los que reaccionan con el cemento dando compuestos expansivos que destruyen completamente la pasta del cemento. Ahora, las imperfecciones del agua son menos, pero más importantes también. Unas son las sustancias nocivas disueltas en agua. Son aquellas que producen corrosión química del concreto y del acero de refuerzo, provocando delaminaciones. ¿Qué son las delaminaciones? Bueno, es el espesor que en la parte superior se torna más densa y se separa de la losa. Son como estas pequeñas fisuras que podemos apreciar en la parte superior, que son parecidas como si se estuviera descarapelando esa parte del concreto. Otro es un exceso de agua que disminuye enormemente la resistencia final del concreto. Si nosotros checamos las dosificaciones para el tipo de cemento que nosotros queramos, ya sea de 100, 200, 300 o 400, en gran medida depende del agua y qué cantidad de agua está entrando en la mezcla. Y por último, las eflorescencias, que son el cambio de color en la apariencia de la textura, son estas manchas de color amarillo o tornadas de color café que se ven muy aparentes al descimbrar estos elementos constructivos. Considero que estas son las tres etapas que nosotros debemos de considerar para llevar a cabo un diagnóstico sobre la alteración del concreto. La primera es una evaluación y reparación estructural de los edificios,
que contempla definir la categoría del inmueble, conocer la documentación disponible, establecer programas de estudio y algunos trabajos como son levantamientos geométricos estructurales, levantamiento de fisuras, sondeos y calas, estos mismos sondeos y calas para conocer el tipo de cimentación y una exploración amplia del suelo. Y otra es la evaluación de la capacidad estructural bajo acciones sísmicas. Desafortunadamente estamos concentrados en altas concentraciones sísmicas, entonces siempre hay que tomarlo muy en cuenta. Y estas calificarlas a través de edificaciones que contengan muros de carga, evaluaciones de la estructura del concreto y empezar a evaluar el tipo de daño que estas van produciendo. Y finalmente, pues un refuerzo de estructura, ¿cómo la vamos a reforzar, cómo la vamos a rehabilitar? Bueno, pues ya sea por una reparación menor, un reforzamiento expansivo o una rigidización del inmueble para evitar que siga moviéndose. Dado que el tiempo es irrecuperable y los daños que se generan en el concreto son cada vez más frecuentes, creo que es necesario buscar y proponer el estudio más riguroso y eficiente, haciendo uso de estas ciencias y nuevas tecnologías. Nosotros podemos rescatar ese tipo de inmuebles que son benéficos no solamente como un patrimonio histórico, sino también como una diversificación cultural de los materiales a través del tiempo. Y como conclusión, creo que por lo tanto manifestando el impacto social y humano, económico y medioambiental que presentan las envolventes arquitectónicas del concreto, junto a un estudio integral de los efectos superficiales que lo afectan, conseguiremos superar el actual desempeño del concreto como superficie de acabado, gestionar una prevención adecuada ante defectos superficiales y dar el mantenimiento necesario para permitir mejorar nuestros futuros resultados arquitectónicos y así poder alcanzar una reciprocidad eficiente entre las obras arquitectónicas, la tecnología y las técnicas alrededor del material lo constituye. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Nuestras dos compañías explicaron en algún detalle. Son producto de la hidrólisis y los fenómenos térmicos que aumentan y fracturan a la roca y le dan porosidad, etc. Son dos los grandes grupos de las arcillas. Si cuando se deteriora la roca quedan en el mismo sitio, se llaman residuales, porque son el residuo del deterioro en el sitio donde estaba la roca ígnea. Si se transportan, se llamarían secundarias, tienen otro nombre que por mi mala memoria y no consultar a tiempo el libro no me acuerdo, pero se describen por el método en que son transportadas a otro, el medio por que son transportadas. Pueden ser fluviales, eólicas, etc. Esa sería la principal forma de las arcillas secundarias. Desde el punto de vista químico, y esto es importantísimo, pero recuerden, la arcilla propiamente dicha, y luego explico por qué es la arcilla propiamente dicha, es el material químicamente estable. Perdón, ahorita hago. Es mi computador, entonces me va a cobrar. Ok, desde el punto de vista químico, si ustedes ven cuál es la sustancia más estable, esto es estable, pero a lo mejor esto no por la forma, pero así físicamente estaría estable cuando tenga la mejor energía de aquí, la menor energía de aquí a acá. Si lo ven físico-químicamente es cierto. Entonces la menor energía interna de las rocas es cuando llegan a arcillas. Entonces químicamente las arcillas no se pueden deteriorar a nada menor. Si las calientas y haces cerámica, siguen siendo arcilla quemada en última. Ok. Los materiales de las rocas, según el tamaño, se clasifican primero en arcillas. Voy a apagar, perdónenme. Tengo que recoger mis formatos. Arcillas son por granulometría, por sedimentología, 2 micras o menos, aunque otros expertos les dan otro tamaño de clasificación. Por ejemplo, los sedafólogos prefieren 4 micras.
limo es más de 2 micras y menos de 100, o entre 2 milésimas de milímetro y 1/10 de milímetro. La arena, que estoy usando más o menos el criterio de arquitecto, es de 1/10 de milímetro a 4 milímetros. La gravilla es de 5 milímetros o 4 milímetros, más o menos a 2 centímetros. Y la grava de 2 centímetros o mayor. Las rocas que tengan esta sedimentología o esta granulometría pueden ser lutitas, en el caso de las arcillas como el tepetate, limo o esquistos si es metamórfico, la arena, las areniscas. ¿Sí? Si en el caso que llegamos a gravas, hay 2 tipos de rocas. Si las partículas englobadas son redondeadas, se llaman conglomerados, como el conglomerado rojo que es muy común en Guanajuato, o brechas, una mala estratificación de breccia, que es roca que está formada por fragmentos angulares de otras rocas. ¿Okay? Bien, los materiales arqueológicos consideran 3 tipos de rocas arcillosas. Las arcillas o barros es un material terrígeno de grano fino y de la naturaleza arcillita. Cuando identifican les dan, aunque yo he visto poco en los libros, el término logolitas. Los esquistos limo, este sí es más común, se usa en la cerámica. Las arcillas prácticamente lutitas, el tepetate, matacán, son rocas. El hormigón de tierra, o tiene otros nombres, es una lutita cortada con machete para hacer adobes, pero la arcilla es de origen natural. Cuando las arcillas, las lutitas, se intemperizan, no se intemperizan, se meteorizan por acción de la temperatura y presión, pasan a pizarra como roca metamórfica. Bien. Las arcillas están compuestas desde el punto de vista de arcilla que recogen en CRI también, y a la fecha es decano de la División de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. Profesor visitante de la Universidad de Delaware de 1979 a 1983 y ha trabajado en conservación con organizaciones como la UNESCO y OEA y otros gobiernos latinoamericanos como Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Puerto Rico, Chile, y se dedica a sus áreas de investigación a la piedra, metalúrgica antigua, materiales y técnicas de pintura. Entonces, dejo con ellos. Bien, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto ver a alumnos que vienen de Guadalajara. Ojalá ya me invitaron también para allá. Se puede hacer el cambio. Muy bien, debo decir una cosa además de esto. Antes yo manejaba mucho cerámica, pero a partir de más o menos unos 20 años, algo así, ya no lo he manejado, ni cerámica ni vidrio. Entonces, con el manejo de las nuevas técnicas, estoy atrasado en relación a la ilustración, etc. Me ha costado un trabajo muy grande saber dónde está lo que puede ser de interés para el tema. Tengo en general buena memoria y creo que algunas cosas a veces me voy acordando sobre la marcha. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. El término cerámica deriva de un vocablo griego que quiere decir arcilla. Es el término que describe la cerámica. La palabra alfarería, que muchas veces se usa como sinónimo, deriva de una palabra árabe, como muchas cosas de cerámica en español, que quiere decir vajilla, básicamente. El término cerámica, desde el punto de vista de ciencia de materiales, se aplica a materiales que son químicamente conceptuados como mezclas de óxidos. Es decir, son una gran cantidad de óxidos y materiales. Hay muchos materiales cerámicos de utilización actual y moderna. Por ejemplo, los recubrimientos con los que aterrizan los transportadores espaciales son material cerámico.
Las antiguas agujas de los tocadiscos eran material cerámico. Se hacen cuchillos de cerámica, en fin, una gran cantidad de agua cerca de la Sierra Tarahumara, todavía no es. El otro es la exaduana de Tampico, que ya nuestros compañeros anteriores les hicieron alguna referencia a este. Aquí les presento otros materiales cerámicos. Se me olvida el nombre, perdonen. Es el edificio que sirvió para la Feria Mundial en Sevilla en 1926. Se me olvida el nombre exacto. Es azulejo, es una serie de decoración, casi todo está con azulejo. El término azulejo voy a describirlo un poco más adelante. Ahí también tienen un azulejo que es una pequeña loseta que está casi prácticamente individual en los alcázares reales o reales alcázares de Sevilla. Bien, les presento losetas como recubrimiento, aunque desgraciadamente no lo vean, en el santuario de Ocotlán en Tlaxcala, que tiene esos recubrimientos rojos como losetas cerámicas. En el otro, les presento una decoración de tejas, creo que debí pasarlas a tamaño completo, pero se alarga mucho el tiempo, en la meseta michoacana. Son de los materiales que tienen que ver con la cerámica. La materia prima para la cerámica son las arcillas, y el término tiene varias acepciones. Desde el punto de vista que nos interesa, arcilla es un material térreo de grano fino, de partículas finas, que se desarrollan plasticidad cuando se mezclan con el agua, y para la industria cerámica se endurecen cuando se someten a calentamiento. Otra parte de la definición es el tamaño de partículas de las arcillas, que para algunos expertos la ponen en 2 micras, otros, como los que estudian suelo, los edafólogos, prefieren 4 micras. Bien, las arcillas tienen un origen que tiene mucho que ver con lo que vimos en la plática anterior. Es el producto final del deterioro de las rocas, fundamentalmente de las rocas volcánicas, de las rocas ígneas más que volcánicas. Lo último en lo que acaban es esto, y es producto del intemperismo hidrotérmico de estas rocas, que es lo que en la plática anterior, los recubrimientos, etc. Para los monumentos, los materiales cerámicos que a nosotros nos interesan serían los materiales tradicionales, la alfarería o cerámica propiamente dicha, y todos los materiales que deriven de ellos, como ladrillos, losetas, azulejo, recubrimientos arquitectónicos, etc. Esto es lo que tienen o quiere decir esto para nosotros. Los blancos, no sé por qué salieron ahí blancos, deberían ser rojos. Bien, aquí les voy a presentar algunos materiales cerámicos que son típicos y que van a estar descritos un poco más adelante. Tienen ustedes una vasija de Mato Ortiz, que es una terracota. Terracota en su sentido más simple es tierra quemada. Casi siempre la piensa uno de color rojo, pero puede ser crema o ocasionalmente verde, negra, dependiendo de la técnica. Se refiere más a otro criterio. Les presento en segundo lugar un plato cobrizado de cerámica árabe. Es moderno, si fuera antiguo valdría una fortuna, aún así es caro. Esto se llamaría losa fina o hardware. Depende de estos nombres de temperatura de cocción o de maduración de las piezas de cerámica. En tercer lugar, este es de Córdoba, en España. En tercer lugar, les presento una losa de alta temperatura o stoneware. Es el mismo caso. Esta pieza, desgraciadamente, ya no lo hace, de MTP tónica, o de MTP tónico, perdón. Y por último, de Sargadelos, les presento una pieza de porcelana. Sargadelos es Galicia, en España. Aquí tienen algunos usos
de cerámica en la arquitectura. El primer caso es un camino de Tepetate de San Agustín en Colombia. Tiene 2000 años antes de Cristo. Fueron de los primeros materiales cerámicos que utilizó el hombre intencionalmente. En segundo lugar es una ruina de una iglesia, creo que es San Antonio, pero de memoria no me acordé, en Chihuahua.